Saludos y bendiciones, amados hermanos. Hoy estaremos estudiando un aspecto del reino de Dios. Iniciaremos viendo en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22, versículo 66. Solo recordando que estamos usando la versión Reina Valera 1960, puesto que es la más común entre el pueblo hispano. Dice de la siguiente manera: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, versículo 66 dice: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y dijo: si os lo dijere, no creeréis. ¿Por qué es esta la pregunta que le hacen a nuestro Señor Jesús? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón por la que ellos le hacen esta pregunta? Ahora, tenemos que hablar un poquito del marco histórico para poder entender por qué le están haciendo precisamente esta pregunta. Ahora, aquí dice que había diferentes personas. Uno, dice en el versículo 66 que eran los ancianos del pueblo. Número 2, que eran los principales sacerdotes. Y número 3, que eran los escribas y estaban juntamente con el concilio para poder cuestionar a nuestro Señor Jesús. Ahora, según el marco histórico, nosotros nos damos cuenta que todos de los que está mencionando aquí, tanto los ancianos como los principales sacerdotes y escribas, estaban de alguna manera vinculados al Imperio Romano. ¿Cómo es esto? Sí, de que de alguna manera las posiciones que ellos tenían, es decir, los sacerdotes en el templo, los escribas, los ancianos del pueblo, era por causa del Imperio Romano, es decir, que por una suma, por una cantidad económica, pues ellos habían adquirido estas posiciones. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene y que está en pleno apogeo, el helenismo, pues él está en contra de todo este sistema porque en realidad nada tenía que ver con el verdadero pueblo judío, el cual era él, es decir, un judío, como todos sus discípulos eran judíos y como la iglesia del principio en su mayoría eran judíos. Este pueblo que estaba al frente, es decir, los sacerdotes, los escribas, todos los que menciona aquí, no eran realmente personas que les interesaba eh, acercarse a Dios, que les interesaba realmente guiar a un pueblo hacia los mandamientos o hacia el consejo de la escritura que ellos poseían en aquel tiempo, lo cual era la Biblia hebrea, porque a ellos eran cuestiones políticas, eran cuestiones más de poder, cuestiones económicas, cuestiones de otro tipo, pero no eran el guiar al pueblo hacia un verdadero conocimiento de Dios y a tener una relación con Él. Puesto que nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones por eso reprende a esta gente. Una de las cosas que el Señor dice es que hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos, porque pues obviamente era pura apariencia. Él les llama sepulcros blanqueados, en otra ocasión les dice hipócritas, y así vemos sin fin de situaciones que comentan los evangelios en la narrativa, pero era porque esas personas específicas no querían algo realmente de beneficio para el pueblo. Él mismo les dice: ustedes teniendo la llave impiden que la gente verdaderamente entre. Ellos no les interesaba esto más que la posición, más que el poder, más que beneficios propios. Y entonces cuando el Jesucristo viene, recordemos un poquito cuál es el concepto de Cristo, porque esto es lo que tiene que ver, por eso que le preguntan que si Él es el Cristo. Para el pueblo judío, el Cristo, es decir, el Mesías, el Mashiach,
era aquel que vendría a destronar cualquier imperio que estuviera de alguna manera gobernando sobre el pueblo de Israel, específicamente en este caso sobre los judíos, para poderlos establecer a ellos como su propio gobierno. Recuerde que ellos tenían muchísimo tiempo sin estar como un pueblo realmente reconocido como un reino. ¿Por qué? Porque habían estado exiliados, porque habían estado bajo el gobierno de Babilonia, bajo el gobierno de Asiria, bajo otro tipo de gobiernos, bajo el gobierno de Egipto y en este momento bajo el Imperio Romano. Es decir, que ellos tenían mucho tiempo sin estar como un pueblo siendo gobernado por ellos mismos. Y este concepto del Mashiach era que, es decir, del Cristo, del Mesías, era aquel que venía obviamente a quitar a aquel imperio que estaba de alguna manera esclavizando o sometiendo al pueblo y darles a ellos ese reino que era de ellos, era el reino de ellos. Entonces, este era el concepto del Cristo. Ahora, ¿por qué esto era un problema? Porque de hecho, cuando nosotros vemos el contexto de este versículo, nos damos cuenta de que ellos lo que estaban buscando era algo para poder condenarlo y para poder crucificarlo. Y ahorita vamos a seguir leyendo precisamente ¿qué es lo que pasa después de este cuestionamiento que le hacen en este concilio? Porque la dirección de todo este cuestionamiento es que si Él es el Cristo, ¿por qué era esto un problema? Porque, como ya lo dije anteriormente, todos estos estaban de alguna manera beneficiándose de que el gobierno o de que el imperio romano tuviera ese poder sobre ese lugar, lo cual implicaba que si él era el Cristo, pues iba a quitarlos a estas personas de sus posiciones, de su beneficio personal y de el poder que ellos tenían sobre el pueblo. Por eso a ellos no les convenía que él fuese el Cristo, el Mashiach, que viniera a restaurar, como ya se había dicho por el profeta Isaías y en muchas otras porciones, como en Daniel también acerca del reinado del Cristo, del Mashiach, y entonces ellos por eso le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? A ellos les interesaba saber esto porque de alguna manera como ellos estaban vinculados con el imperio romano, lo podían acusar y decir, ¿saben? Este es el Mashiach, este es el Cristo, es decir, este es el rey de los judíos que viene a destronarlos a ustedes, es decir, al imperio romano, a quitarlos de aquí, a quitarnos a nosotros que estamos vinculados con ustedes y pues no es bueno que este hombre esté en esta condición de este nombramiento. Por eso tenemos que matarlo. Ese era el propósito. Entonces, hermano amado, nos sigue diciendo la escritura, nosotros vemos que le siguen cuestionando, le siguen diciendo al Señor y después de haberlos, después de este cuestionamiento con este concilio, lo llevan en Lucas 23, es decir, termina el capítulo 22 y en el capítulo 23 lo llevan, dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, es decir, aquel que representaba Roma, porque le digo que todos ellos estaban vinculados con el imperio romano. A ellos no les interesaba en verdad, como se llama este tema, el reino de Dios. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, hay un mensaje que Él está predicando y todo lo que Él está predicando, si nosotros revisamos los evangelios, dice que Él predicaba el reino de Dios.
es decir, la venida del reino de Dios. Y esto precisamente es el tema que nosotros vamos a estudiar. ¿A qué se refiere con este reino de Dios y quién es que trae este reino de Dios? Pues obviamente lo trae el Cristo, el Mashiach. Ahora, dice que lo llevan a Pilato, versículo 2, y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, lo cual obviamente nosotros sabemos que era mentira, porque en una ocasión a él le preguntan que si era lícito dar tributo y él pregunta acerca de una moneda. Bueno, ¿qué rostro ven aquí ustedes? Y les dice: pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, aquí lo estaban acusando a nuestro Señor Jesucristo, lo estaban acusando de que pervertía la nación y lo estaban acusando de que prohibía dar ese tributo al César. Pero fíjense cómo dicen ellos, diciendo que él mismo es el Cristo. O sea, esa era la acusación. Él es el Mashiach, él es el Mesías, él es el Cristo. Y dicen un rey, porque obviamente la posición de Mashiach es una posición de rey, de aquel que reina, de aquel que gobierna, de aquel que viene a dar una liberación al pueblo para restaurarlo. Y esto lo podemos ver en la sombra de lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado, en Egipto. Es decir, que para ellos Moisés era como una sombra de lo que es un Mashiach. Moshe Rabenu, Moisés su maestro, era aquel que venía, lo que él hizo, lo que Dios hizo por medio de él, que lo usó para liberar al pueblo de Egipto y poderlo llevar a la tierra prometida. Y eso es lo que hace un Cristo, un Mashiach, en el contexto o en el pensamiento del pueblo de Israel. Tal vez hoy en día se puedan manejar otros conceptos, pero en realidad la manera de pensamiento para el pueblo de Israel era que el Mesías venía para librarlos, para libertarlos de la opresión y poderlos llevar a la tierra prometida. En este caso, darles a ellos o ser reconocidos como una nación delante de las demás naciones, lo cual obviamente en la antigüedad pues no era de esa manera. Por eso siempre al llevarlos a ellos esclavos, pues los llevaban a Babilonia, los llevaban a Siria, los llevaban a Egipto para poder gobernar sobre ellos. Entonces vienen acusando a nuestro Señor Jesucristo y le dicen es que él dice que él es el Cristo, él dice que él es un rey. Y cuando esto acontece, la escritura nos enseña, ¿verdad?, que Pilato le pregunta. Pilato le dice que si él es un rey. Ahora, ¿por qué esto era importante para el pueblo de Israel? Bueno, cuando ellos ven que nuestro Señor Jesucristo viene, ellos esperan eso, o sea, que Él quite la opresión del pueblo, del imperio, romano, y que ahora ellos puedan ser libres. Y cuando ven que esto no acontece, que incluso nuestro Señor Jesucristo muere, pero resucita, y después de haber resucitado en Hechos capítulo 1 versículo 6, todavía le vuelven a preguntar, porque tal vez los discípulos dicen, bueno, el Mashiach en nuestro concepto es aquel que viene, nos da libertad y ya no tendremos más opresión de un imperio, sino seremos una nación santa. Seremos aquel pueblo que el Señor ha elegido y que estaremos morando en nuestra tierra con toda libertad. Y tal vez ellos dicen, bueno, murió, resucitó, tal vez ahora sí lo va a hacer. Y en Hechos 1:6 le vuelven a preguntar. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, dinos, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, que de ninguna manera pierden ellos esa perspectiva o ese deseo de que se va a restaurar el reino a Israel. Es decir, que ya no habrá nadie que esté dominando sobre ellos, que no habrá nadie que los esté sometiendo, que no habrá nadie que los tenga esclavizados, oprimidos. Y el Señor Jesús
pues ya conocemos la respuesta, ¿verdad? Les dice a ustedes, no les toca saber a ustedes esas sazones, esos tiempos, porque ellos estaban viendo el aspecto literal, el aspecto terrenal, el aspecto que es de la tierra, es decir, de la tierra geográficamente, el pueblo de Israel, y lo material. Entonces el Señor Jesús vino como Mashiach, y por eso, bueno, voy a poner un paréntesis aquí, de que por eso muchos judíos aún siguen esperando el Mashiach, porque Yeshua, Hamashiach, no vino a cumplir ese aspecto que ellos tenían pensado. Entonces, le vuelvo a repetir, ellos tenían ese deseo de que terrenalmente ellos fueran librados de la opresión del Imperio Romano y que pudieran ser una nación libre, una nación como el pueblo judío que ellos eran. Pero el Señor Jesucristo no vino con ese aspecto. Por eso, le vuelvo a repetir, los judíos no lo reconocieron de modo como el Mashiach, el Mesías, porque no cumplió lo que ellos esperaban, es decir, aquel que los librara de toda opresión, de todo gobierno que los estaba oprimiendo desde tiempos antiguos, fuera Babilonia, fuera Egipto, fuera Siria, fuera quien fuera, pero que los liberara y que les restaurara el reino. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo viene, pero me trae a memoria esto, un dicho que dicen por ahí, ¿verdad? Esto no era checkers, no era el juego de checkers, sino que era chess, era ajedrez, y dio jaque mate en lo que él hizo, porque él venía, sí, con el aspecto del Mashiach, de Mesías, pero no en la cuestión terrenal, no en la cuestión de aquello que se queda aquí en la tierra o de que hay un reino que tiene límites porque el ser humano se muere. Y se había dicho desde los Salmos, ¿verdad? Y de otras porciones que el reino del Mashiach no tendría fin. Cuando se le dice a David, nunca va a faltar alguien de tu parentela sobre el trono, y hablando de precisamente de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, dice, su reino no tendrá fin. Pero ellos están enfocados terrenalmente, de tal manera que le vuelvo a repetir, después de que Él resucita, todavía le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero nosotros vemos cuando le pregunta Pilato, que lo llevan a este cuestionamiento, le preguntan, ¿verdad? Que si su reino era o que si él era un rey. Y nosotros vemos también con relación a esto en Juan capítulo 18, verso 36, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, aquí hay que aclarar, ¿verdad? ¿Cuáles judíos? Porque Jesús también era judío, sus discípulos también eran judíos. A los que se está refiriendo aquí precisamente cuando dice judíos es a los que leímos, a los principales sacerdotes, a los ancianos del pueblo, a los escribas. Se refiere a ese grupo de judíos que querían matarlo, que querían crucificarlo. No eran todos los judíos. Y recuerde también que aquellos que fueron del pueblo a gritar crucifíquenlo, hay cierta evidencia de que a ellos les pagaron para que estuvieran gritando que lo crucificaran. A eso se refiere, porque hay mucha mala información que dicen los judíos, es decir, generalizando, pero no, ¿cómo es que los judíos no lo recibieron? Si Jesús mismo es judío, si sus discípulos eran judíos, y los 5,000, los 3,000 que primeramente iniciaron la iglesia del principio en la predicación de Pedro, eran judíos, todo lo leemos desde Hechos capítulo 2, donde dice que ahí moraban judíos de todas las naciones bajo el cielo, pero eran
judíos. Y cuando él les está dirigiendo la palabra en esa predicación, él mismo les dice varones israelitas y les está hablando precisamente a los judíos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender este contexto para nosotros poder tener un mejor entendimiento de lo que se refiere al reino de Dios. Es decir, quien trae el reino de Dios es el Mashiach, y el reino de Dios es cuando se establece precisamente ese gobierno sobre el ser humano y sobre la tierra específica que él ha escogido. Pero el Señor Jesús, cuando le preguntan acerca del reino, de que si él es rey, él dice: mi reino no es de este mundo. Y ahí hay un choque terrible, porque si el pueblo de Israel o los judíos de aquel entonces, que me refiero a los judíos que estaban esperanzados por aquel que vendría a quitar la opresión de cualquier imperio que gobernara sobre ellos, Jesús aquí chocaba su pensamiento, porque él decía: miren, mi reino ni es de aquí de la tierra, de este mundo, mi reino no es de aquí, porque si fuera de aquí mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a estos judíos específicos que me quieren matar. Pero dice: pero mi reino no es de aquí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando dice esto, le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Es decir, le vuelve a preguntar: bueno, entonces, ¿qué pues? ¿Eres rey o no? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Oiga lo que le dice el Señor: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Es decir, vine con un propósito, vine con un objetivo, hablando del reino de Dios, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, nuestro Señor Jesucristo estaba hablando no de algo literal, aunque en un momento sí va a ocurrir, sí va a haber un reino en la tierra de parte del Mashiach y su pueblo, como está profetizado en diferentes libros del Tanaj. Pero en este preciso momento, Yeshua no venía en ese aspecto del Mashiach, del Mesías, que ellos pensaban. Venía en un aspecto para establecer un reino que no era de este mundo. Y él les dice: para esto yo vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, de esa Emet, de esa ciudad que se llama verdad, de la cual habla en Isaías, dice: oye mi voz. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido acerca de esto y vamos a entender a qué se refiere. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Fíjese qué tremendas promesas, qué preciosas y grandísimas promesas nos dio el Señor. No para tener un reino terrenal, no para tener un reino que se termina aquí en la tierra, sino para tener algo mucho más poderoso. Dice: para ser participantes de una naturaleza divina. Dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Porque su reino no es de este mundo, hermano, pero este mundo está lleno de esa corrupción, de esa concupiscencia. Y el Señor, a través del apóstol Pedro, por eso les dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, que les está diciendo: el reino de Dios no se trata de algo que está establecido en la tierra como un gobierno, sino que se trata de un gobierno de parte de Dios externo a la tierra sobre el ser humano, el cual nos da una fe poderosa que no se puede detener
por los marcos de esta tierra, por los límites, hermano, de esta tierra, porque la fe va más allá de los límites de esta tierra, y eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más con los límites de este mundo o de esta dimensión puede caminar sobre el agua? Puede, hermano, resucitar un muerto, puede sanar a una persona que está afligida, puede sanar a una persona que está en una cárcel por Satanás. Solamente aquel que tiene la fe de Jesucristo, el cual es el consumador de nuestra fe, mi estimado hermano, es aquel que tiene el reino de Dios sobre su vida, porque dice la Escritura que cuando él andaba predicando el reino de Dios, lo hacía con señales, con maravillas, hermano, con sanidades, teniendo compasión de las multitudes, porque esa fe con que él venía era lo que establecía el reino de Dios sobre los que creen. Por eso él decía: yo vengo a hablar al mundo, yo he traído una verdad, y que todo aquel que es de la verdad va a escuchar mi voz. Hermano, la gente de aquel tiempo tenía una perspectiva de tener un reino en la tierra, de tener una buena posición en la tierra, de tener en la tierra, hermano amado, la solvencia económica con que uno pudiera vivir, hermano, bien. Pero nuestro Señor Jesucristo venía, hermano amado, a establecer un reino espiritual, un reino, hermano amado, y no estoy diciendo que no vamos a poder tener solvencia económica, seguridad o cualquier otra cosa, pero que lo más importante, incluso en las adversidades, incluso en la persecución, incluso cuando hay necesidad, hermano, que la fe que nosotros tenemos es una fe que apaga fuegos, es una fe que cierra boca de leones, es una fe, hermano amado, que mueve montes, es una fe preciosa, hermano amado, que nos hace ver las maravillas de un Dios que no tiene límites. Y la Escritura nos dice, el apóstol Pedro, ahora usted podrá decir: pastor, pero ¿esto qué tiene que ver con el reino de Dios? Bueno, vamos a seguir leyendo. Todo lo que menciona aquí el apóstol Pedro es un proceso para poder ver el reino de Dios establecido. Necesitamos añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y sigue diciendo, hermano, el apóstol dice: porque si estas cosas están en vosotros, oiga, no dice que tengas mucho dinero, no dice que tengas posición, no dice que tengas poder, hermano, en el mundo, sino que dice: si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 11, hermano, que es algo que quiero que veamos, porque de esta manera, dice el apóstol, os será otorgada amplia y generosa entrada, y aquí es donde viene, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no fuimos, hermano amado, sacados de las tinieblas simplemente para seguir una vida que se va a terminar. Nosotros como seres humanos tenemos un límite de habitación sobre la tierra, como lo dice la Escritura, pero ahí, hermanos, los que creemos en Jesucristo y aceptamos ese reino que Él vino a establecer, no termina ahí, hermano, sino que solo comienza cuando nosotros veremos ese reino eterno. No es un reino temporal, no es un reino que termina, es un reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Es decir, mi estimado hermano, que cuando vino Jesús no lo reconocieron como Mashiach porque no dio las características que ellos esperaban del Mashiach, lo cual, lo vuelvo a repetir, lo hará en su debido tiempo, pero en ese tiempo específico que viene, Él viene a liberar al pueblo de Israel, viene a liberar a su pueblo, no de una opresión de un gobierno terrestre, sino viene a liberarlo de una opresión espiritual, de una opresión de la corrupción del mundo por la concupiscencia. Viene a liberarlo del pecado, viene a liberar las almas de la angustia en las que ellos se encuentran. Viene a dar una liberación. Por lo cual, hermano, la escritura nos dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado. Mire esta liberación que el pueblo de Israel no tenía en perspectiva. Por eso le digo, el Señor no vino, hermano, para establecer algo terrenal, algo que tenía que ver con un reino de la tierra que en algún momento se iba a terminar. Él venía a dar una liberación como Moisés libró, es decir, Dios libró a Israel por mano de Moisés de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. ¿Y cómo pasó esto, hermano? Recordemos que aconteció cuando ellos celebraron Pesaj, la Pascua, es decir, la muerte del cordero, hermano, y comieron la carne del cordero asada al fuego y pusieron la sangre del cordero en sus puertas y dinteles. Inmediatamente después de haber celebrado la Pascua, ellos salieron liberados de esa opresión de Egipto. De igual manera, cuando nuestro hermano, nuestra Pascua, como dice el apóstol Pablo, ya fue sacrificada, cuando Yeshua vino como cordero para darnos una liberación, no de la opresión de un gobierno terrestre, sino, dice aquí en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del que está predicando, de su Hijo amado. Verso 14, en quien tenemos redención. ¿Por medio de qué? Por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, mi estimado hermano, nosotros nos damos cuenta cómo, hermano, Él nos dio esta liberación. Tenemos redención por su sangre. ¿Por qué es, hermano, que quise compartir este mensaje en este día? Porque mire lo que aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre. Fue la manera que fuimos librados, hermano, por el Mashiach, no un Mashiach que venía, un Mesías que venía en un aspecto no terrenal, sino espiritual, librándonos de la potestad de las tinieblas. Hermano, si hubiera simplemente el Señor Jesús hecho algo, sanidades solamente físicas, cuando Él, hermano, su vida hubiera terminado, ahí acababa todo eso. Pero Él resucita. Él resucita, hermano, mostrando que venía un reino que no tiene fin, un reino donde Él nos libró de la potestad de las tinieblas, donde nos libró del infierno, donde nos libró de la muerte eterna, donde nos libró del pecado, donde nos libró Él de tantas adversidades que tienen que ver con nuestro espíritu y con nuestra alma, y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
eso, hermano, en este tiempo, usted podrá decir, sí, pastor, pero Jesús ya vino, murió y resucitó y esperamos su venida, pero mientras nosotros estamos aquí en la tierra, el Señor dijo y el apóstol Pablo lo repite y él dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero su reino está establecido sobre todos aquellos que creen en su nombre, todos aquellos que creen en Él. Y cuando nosotros comemos el pan y bebemos la copa, por eso cada vez que se celebraba la Pascua después de Egipto, ellos recordaban cómo Dios los había librado. Y cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa, recordamos cómo Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, cómo Él nos ha librado de las garras del enemigo, cómo Él nos ha librado de toda cosa que atenta contra nuestra alma. Hermano, tenemos redención por su sangre preciosa. Por eso, hermano, cuando tú tomes ese pan, cuando tú bebas esa copa, tú estás comiendo, mi hermano, la victoria de Cristo. Tú estás bebiendo, hermano, la victoria de Cristo. Porque nada, hermano amado, pudo detener lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Ellos pensaron que lo habían matado, ellos pensaron que estaba terminado, pero dice la Escritura que no fueron ellos, aquí mismo en Colosenses, no fueron ellos los que lo exhibieron a Él. Él fue el que exhibió a potestades, a principados, a gobernantes de las tinieblas, hermano, triunfando sobre ellos. Cuando nosotros comemos ese pan, hermano, Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí. Pero aquel hermano que ha participado del cuerpo y de la sangre del Señor ha sido librado de esa potestad. Por tanto, como dice el apóstol Pedro, estemos firmes de vuestra vocación. Estemos firmes, hermano, de la fe que nos ha sido concedida y tenemos que añadir todas esas virtudes de las que nos habla, porque así se establece el reino de Dios, hermano, en nuestra vida y en la tierra, porque fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.